Buenos días a todos y todas. Nos encontramos en el taller de Crisco. Poneme un ratito en la pantalla, André, por favor, el nombre del taller. Bueno, estamos en el séptimo Seminario Internacional de Integración Regional, donde pertenecemos y participamos en nombre de la Universidad Nacional de Jujuy, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a estar en el taller de clases en líneas y teletrabajo, el impacto en la salud mental de los y las actores. Quiero contarles un poquitito que es una novedad hacer un taller online, con lo cual voy a pedirles principalmente algunas condiciones que tenemos que respetar. Primero, vamos a escuchar a cada uno de los disertantes, pero como son amplios los temas que vamos a tocar hoy día en este taller, vamos a tener oportunidad de poder interaccionar con cada uno de ellos y ellas, así que les voy a pedir que sea un taller participativo, con lo cual sería buenísimo que prendamos las cámaras, que nos conozcamos, que tengamos la oportunidad de poder interactuar y conocernos, porque es un taller donde somos pocas personas, entonces vamos a tener muchísima oportunidad de enriquecernos. Así que por favor, esas son las condiciones. Primero, que tengamos, tenemos la oportunidad de tener buenas interacciones con quienes nos acompañan como disertante, así que si prendemos la cámara estaría genial. Y después, como es un taller, tiene que ser participativo, entonces también, ¿no? Es una oportunidad poder encontrarnos y habilitarnos con la palabra, digamos, en este contexto virtual. Así que, bueno, vamos a arrancar. Nuestros primeros expositores van a hablar sobre coordenadas y efectos subjetivos de la atención telefónica en contexto de pandemia. El licenciado Raúl Argüello es psicólogo, psicoanalista, perteneciente al equipo del Umbral de la provincia de Jujuy. Él también está como instructor en la residencia de psicología clínica y comunitaria de acá de la provincia. Es escritor, es docente en la universidad y en el Populorum Progressio. Es una persona que se dedica mucho a la docencia también en la biblioteca analítica. También vamos a tener la oportunidad de conocer a Joaquín Orgaz. Él es residente de psicología clínica y comunitaria. Se encuentra ahora en uno de los espacios donde transitan nuestros estudiantes de psicología de la residencia. Joaquín, estás en el Hospital Materno Infantil, creo. No, actualmente estoy en el Centro de Salud Alberdi. En el Centro de Salud Anteriormente, Alberdi. sí. También es psicoanalista en proceso en estudiante y lo acompaña Sara Mendoza, que también es residente de psicología clínica y comunitaria. Ella está haciendo también una de las rotaciones, no me acuerdo si en el materno, bueno, en alguno de esos espacios. Lo interesante es que todos los residentes se han abocado también a la telemedicina, ¿no? Y el espacio del umbral también tuvo cierta transformación. Así que vamos a escucharlos con un placer y arranquemos nomás y ustedes me avisan cuando yo pongo el PowerPoint. Bueno,
Bueno, antes que nada, quiero saludarlos a todos, digamos, decirles muchas gracias por hacerse presentes en este espacio. Esperamos que sea una jornada fructífera y bueno, para iniciar, digamos, estas breves presentaciones, nos pareció interesante poder llegar a plantear algunas preguntas a modo de disparador o a modo de reflexión, digamos, que van a estar relacionados con los temas que vamos a ir tratando. Y así que bueno, por ahí si alguien en algún momento quiere llegar a hacer alguna intervención, una acotación, bienvenido sea para que eh, podamos ir iniciando los planteamientos. Ahora sería, Ana, el PowerPoint. Ahí está. Allí pueden ver. Ahí se ve, tendríamos que ir a la primera diapositiva. Ahí está, ahí está. Ahí Perfecto. está. Ana, disculpa, ahí está, perfecto. Eso nada más. Ahí está. Entonces, como les decía, algunas preguntas que fuimos planteando para ir reflexionando fueron las siguientes. La primera sería, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cómo se modificó la atención en salud mental a partir de la pandemia en su país o en su comunidad? La siguiente pregunta que nos pareció interesante plantear es ¿qué efectos tuvieron las medidas de aislamiento en la subjetividad de la población? La tercera sería ¿Pasó? ¿qué efectos? Sí, a la siguiente. Las medidas de aislamiento en la subjetividad, la siguiente. ¿Qué efectos puede tener, digamos, la presencia del analista en este contexto, que muchas veces, digamos, ha sido muy difícil, digamos, para todos? La siguiente. Por otro lado, también nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se puede desarrollar el trabajo interdisciplinario bajo esta modalidad? La siguiente. ¿Cómo interpelan estos nuevos dispositivos y herramientas al profesional, digamos, que realiza su intervención? La siguiente, que ya sería la última. Y si se puede desarrollar una clínica de la urgencia con estos dispositivos. Esto, digamos, todas estas preguntas que fuimos planteando la hicimos de un modo general como para ir generando ciertos disparadores en los participantes acá del taller, que se puede ir reflexionando y por qué no ir planteando nuevas preguntas. Por ahí, por una cuestión de espacio, bueno, tratamos de ser lo más acotado posible, pero que pueda servir, digamos, que nos atraviesen durante estos comentarios. Así que bueno, inicia su presentación la licenciada Sara Mendoza con respecto a su trabajo y el comentario que ella quiera hacer. Buen día a todos. Buen día. A nosotros nos parecía importante mostrar el trabajo que venimos realizando los profesionales del ámbito SI, quienes nos tuvimos que adaptar, ¿no?, al contexto que nos plantea la pandemia por el COVID-19, que nos llevó a modificar nuestras prácticas generando recursos preventivos para atenuar las consecuencias de la pandemia y su impacto subjetivo, como así también recursos que posibiliten la continuidad de los tratamientos que se venían sosteniendo.
Yo, bueno, les voy a comentar mi experiencia en lo que es el dispositivo de salud mental del 0800 SAME. Bueno, con el presente escrito quisiera transmitir la experiencia llevada a cabo en el Servicio de Salud Mental 0800 SAME de la provincia de Jujuy, Argentina. La situación de emergencia sanitaria planteada por la pandemia mundial de COVID-19 modificó las modalidades de circulación y acceso al sistema de salud de la provincia de Jujuy, ya que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto implicó la necesidad de un distanciamiento social, la restricción de la circulación en espacios públicos y la restricción de salidas del hogar por motivos no esenciales. El sistema de salud se vio en la necesidad de reorganizarse de tal manera que pueda garantizar asistencia a la población apelando a herramientas ya conocidas, pero poco utilizadas, como por ejemplo en este caso la asistencia remota a través de llamadas telefónicas que posibiliten la contención de desborde emocional que impactan en la salud mental. La tecnología, al decir de María Elena Elmiger, es a veces el soporte de las palabras y del lazo social y abre un espacio. En este caso un espacio en el cual se realiza contención y escucha activa. De esta manera nace el Servicio de Salud Mental 0800 SAME como guardia telefónica funcionando las 24 horas. Ante la imposibilidad de los encuentros presenciales, la respuesta que dio el sistema de salud fue la apertura de esta línea a la cual podía apelar aquel sujeto que se encontraba en un desborde subjetivo, ante un desborde subjetivo. Las llamadas que ingresan a dicha línea son recibidas por un teleoperador, quien realiza el primer contacto con el consultante y luego de una lectura del pedido planteado y en el caso de que fuera pertinente, deriva a un psicólogo. La pandemia rompió con la escena del mundo por la que veníamos transitando. Esto genera angustia ante el real que se nos presenta, ya que el virus es del orden de lo desconocido, de lo no elaborado mediante los recursos simbólicos e imaginarios con los que contamos. Es decir, esta circunstancia inesperada perturbó la forma en la que habíamos organizado nuestra existencia. Esto nos lleva a la necesidad de ir generando nuevos recursos simbólicos para elaborar la situación y encontrar salidas creativas que nos permitan reorganizar el mundo en el que vivíamos. Ante lo inesperado, surgen múltiples manifestaciones subjetivas frente al desborde. Entre algunas de ellas encontramos angustia, ansiedad, incertidumbre, temor, la alteración de los ritmos biológicos, como por ejemplo el sueño. El servicio de salud del 0800 funciona como un dispositivo para contener al sujeto frente al desborde, con el fin de que aquello que es del orden de lo esperable ante una situación de encuentro con lo real no se instale como algo patológico. Se realiza una lectura de los pedidos que se excepcionan, teniendo en cuenta la singularidad del caso para identificar cuestiones de diferente complejidad, que ponen en marcha diversas intervenciones y articulaciones. Entre ellas, el seguimiento por el mismo profesional, la articulación intersectorial, pedido de valoración por profesionales de otra especialidad, psiquiatras, trabajador social, y el armado de una red de contención familiar y comunitaria. Se activa el circuito del sistema de salud. Podría pensarse que el sistema de salud funciona como otro que da respuesta a los padecimientos subjetivos, conteniendo ante un estado de desvalimiento frente a este virus, que pone en jaque la existencia. Es allí donde somos convocados los psicólogos para poner a trabajar este sufrimiento que nos trae quien consulta, en donde si bien no hay una presencia física, hay una presencia a través de la escucha atenta que permite sostener al sujeto. Nos encontramos ante situaciones de urgencias subjetivas. El contacto telefónico con quien consulta y el psicólogo posicionado desde el psicoanálisis es la oportunidad para que este sujeto pueda hacer algo con ese sufrimiento que lo aqueja. El psicólogo recibe el pedido, lo aloja en su deseo
y lo pone a trabajar, para que el sujeto logre interrogarse acerca de aquello que le está produciendo el sufrimiento. Como esta primera instancia de contacto es con el consultante, tiene un periodo corto de tiempo, lo que se intenta es producir una división subjetiva para que emerja esta pregunta sobre esto que le está sucediendo y se genere una demanda de tratamiento, en el cual se ponga a trabajar esto para producir un nuevo saber acerca de lo que le sucede. Bueno, para finalizar, considero que los efectos de la pandemia transformaron los dispositivos con los que veníamos trabajando, con lo cual los psicólogos tuvimos que adaptarnos a estas nuevas modalidades, a nuevos modos de encuentro, de trabajo, en donde aparecieron como herramientas las nuevas tecnologías que las épocas nos pusieron en nuestro alcance. Esto puso de manifiesto la creatividad de los psicólogos para poder abordar y dar respuesta a las diversas demandas, sin olvidar que la pandemia nos atraviesa a todos. Eso es todo. Buenísimo. Bueno, y en este contexto, entonces, donde hablábamos de urgencias subjetivas que van apareciendo a partir de la instalación de la pandemia, ¿cómo es la experiencia en otros espacios que quieran compartir otras personas que están? Quizás han atravesado o tienen alguna experiencia similar en Bolivia, en Chile, ¿no? En los lugares donde están. Pueden también compartir sus experiencias a través del chat, que es otra de las herramientas que tenemos, así que espero que podamos dialogar. Sí, Anita. ¿Sí? Sara utilizó una palabra que es bastante llamativa y que un poco grafica el momento que estamos viviendo y que nos llevó la pandemia, ¿no? Ella habló de creatividad y es bastante interesante el término porque creatividad no solamente impactó en el sistema de salud, sino que también en el sistema de la educación en particular. Se dio toda esta cuestión, ¿no? de la implementación de nuevas herramientas y todo el impacto que ello llevó. Así es. La cultura institucional nuestra tal vez no estaba instalada como en otros países, por ejemplo, donde la educación en línea es algo común y corriente. En el caso nuestro en particular, donde básicamente tanto la atención en salud como la atención en educación es exclusivamente presencial, hubo que ser bastante creativo, como planteaba ella, para adaptarnos a las nuevas modalidades y a las nuevas formas de vida, ¿no? Que nos llevó este tipo de cuestiones. ¿Sí? Bastante interesante, Sara, tu planteo. De hecho, creo que, no sé si Raúl o Joaquín o Sara nos pueden comentar también que en la Argentina tiene una historia más o menos larga en telemedicina, ¿no? Hay espacios, hay profesionales, bueno, la Jime también que está en ese ámbito, hay espacios, hay profesionales que están abocados, digamos, de hace muchísimo tiempo para el teletrabajo y la telemedicina. Sin embargo, la pandemia lo que produjo fue como una necesidad, la urgencia, como decían ustedes, ¿no? De asistir de otra forma remota. ¿Y qué impacto tuvieron esos en los colegas que están trabajando? No sé si nos pueden contar un poquito. Sí, principalmente, digamos, todo lo que sería la telemedicina, como bien decís, se viene desarrollando hace bastante tiempo. Digamos que la pandemia vino a acelerar ciertos procesos que anteriormente se hacían por ahí un poco más en la parte privada o por ahí en la parte pública, pero de forma aislada y todo esto, y la pandemia creó, digamos, esta necesidad de realizar las asistencias a través de las herramientas informáticas, todo lo que se pueda implementar, digamos, para respetar la distancia social. Justamente mi intervención, digamos, trata sobre eso, sobre el impacto que tiene, digamos, en los profesionales, cómo coloca al profesional en un dilema, digamos, en lo que sería, por un lado, las
las intervenciones que puede llegar a hacer desde una teoría, desde la que se sustenta, si es que estas intervenciones van a tener efectos, sobre todo en los usuarios que consultan con una urgencia subjetiva, si se puede alojar, podríamos decir, esta urgencia en el dispositivo y al mismo tiempo desde la lógica de los sistemas de salud, cómo se puede ir articulando, donde generalmente, digamos, las atenciones se hacen de forma, obviamente, siguiendo la ley de salud mental, la 26657, de forma interdisciplinaria, creando redes, digamos, que puedan sostener a los usuarios. Bueno, ¿cómo pasamos ahora a la virtualidad? Podríamos decir de que algo de la contingencia o algo de lo azaroso, que es algo que nadie esperaba, te interpela, digamos, como un profesional, en tanto qué respuesta puede llegar a dar uno con respecto al contexto que se está dando, ¿sí? Entonces podríamos decir que, a ver, se trata de adaptar las técnicas que teníamos o no. Yo voy a hablar específicamente, digamos, de la parte de psicología, pero obviamente esto es algo que también se venía dando en la parte de medicina, donde se han implementado todo de forma remota, por ejemplo, poder medir la frecuencia cardíaca de una persona que está en la puna, por ejemplo, y que lo diagnostique un médico de aquí. Pero bueno, en el ámbito de la psicología, si bien se utiliza, digamos, lo que sería, podríamos decirle, la terapia online o, digamos, servirse de las herramientas informáticas, esta implementación masiva en profesionales, digamos, que por ahí no estaban acostumbrados a las herramientas, los pone en jaque y los pone en cuestión. Y eso, incluso desde un punto de vista psicoanalítico, también puede provocar algo de angustia, digamos, ante esa incertidumbre, no solo la incertidumbre de lo que pasa en el contexto, sino también de lo que puede llegar a pasar con respecto a estas nuevas herramientas. Entonces, digamos, tendríamos que tener en foco estas dos cuestiones, las lógicas del sistema de salud por un lado, teniendo en cuenta ver cómo vamos a hacer para realizar las intervenciones. En un primer momento, digamos, cuando estábamos en el dispositivo, todo lo que era interconsulta, tejido de redes y todo eso se realizaba de forma mediante métodos informales, una llamada de teléfono a números personales, un mensaje de WhatsApp y todo esto. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue formalizando mucho más, digamos, todo lo que es el trabajo entre profesionales. Todavía queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, muchísimo para indagar, nuevas tecnologías también que se pueden llegar a implementar. Pero bueno, me parece que abre la puerta, digamos, a una pregunta, preguntarse si este tipo de dispositivos, en primer lugar, si duran, digamos, este tipo de dispositivos van a durar, digamos, lo que dure la pandemia, o es un tipo de abordaje que deberíamos abandonar, o por ahí podríamos rescatar algunas cosas y dejar de lado otras. Entonces, en un primer momento, digamos, también podemos decir que los profesionales fuimos llamados a realizar lo que era un triage clínico, o sea, ver las personas que iban demandando atención si es que necesitaban hacer una consulta con la parte de medicina, a partir de una serie de síntomas, un checklist, digamos, donde íbamos anotando qué síntomas presentaba el paciente y si eran compatibles o no con COVID-19. Después el trabajo de la psicología y los psicólogos se fue haciendo mucho más específico. Yo lo dividí, en mi experiencia, en 3 etapas principales. Un momento, digamos, en donde la atención se centró más, podríamos decir que teníamos un rol de facilitadores. La cantidad de demanda era mucha para la parte de medicina, entonces lo que se trataba de hacer era de facilitar el acceso a los usuarios que se comunicaban a salud mental demandando por una atención médica. Un segundo momento en donde la demanda era específica para el área de salud mental, en donde se manifestaban, digamos, síntomas relacionados con la ansiedad, depresión, dolores corporales inespecíficos, dificultades, por ejemplo, para respirar, pero que ya habían hecho la consulta médica y parecía más una cuestión, digamos, del orden
del ámbito de la psicología, dificultades para conciliar el sueño, lo que las personas llaman ataques de pánico. Y en un tercer momento, digamos, terminamos atendiendo todo lo que sería la parte de los duelos. Entonces también cabe la pregunta acá, bueno, a ver, desde el marco teórico desde que abordamos, desde el psicoanálisis, ¿tienen efecto, digamos, las intervenciones que vamos haciendo a partir de la demanda que presentan los usuarios? Obviamente diferenciando, digamos, lo que son las demandas que vienen propiamente del usuario, a lo que es una interconsulta, o a lo que viene por parte de un familiar, por ejemplo. Entonces, se abre este nuevo paradigma, digamos, y me pareció interesante una opinión que tiene Inés Sotelo, una psicoanalista que trabaja sobre todo la cuestión de la urgencia, el tratamiento en las guardias, y que, bueno, hizo un breve comentario, digamos, con respecto a esto de la pandemia. Presentó un trabajo breve que me pareció muy valioso. Por un lado, la autora, digamos, es como que plantea que esta urgencia es una urgencia que nos atraviesa a todos, nos implica a todos. Tenemos todo el tiempo en los medios de comunicación noticias que se multiplican, que cobran, digamos, el centro de la escena, números que crecen, la amenaza de rebrote o recontagio, la esperanza de una vacuna. También es muy interesante escuchar las palabras que se utilizan, digamos, en cada una de nuestras comunidades para referirse al tema de la pandemia. Por ejemplo, acá en Jujuy se utilizaba un discurso, podríamos decir, que tiene palabras, o sea, un discurso bélico, podríamos decir, la guerra contra la pandemia, los profesionales van a primera línea, van a estar en la trinchera. Entonces, digamos, ¿cómo vamos haciendo con nuestros recursos simbólicos con este real que nos invade? Porque hay una cierta vivencia de un riesgo que nos pone a los sujetos en urgencia. Y nuestro trabajo, en este caso, es poder diferenciar lo que sería una urgencia generalizada, que según Inés Sotelo, digamos, estamos todos en urgencia generalizada, que se traduce con síntomas de ansiedad, miedo, riesgo inminente, que muchas veces tiene que ver con la pandemia, otras veces tiene que ver con la cuarentena, incluso a veces tiene que ver, me ha pasado, digamos, de atender pacientes que no es tanto por la cuarentena, sino porque la cuarentena se termina, y entonces tienen que volver a un estado anterior, podríamos decir, a sus trabajos habituales, donde obviamente empiezan a surgir, digamos, en el discurso, cuestiones relacionadas no tanto a lo que pasa en este momento, sino al malestar que ya presentaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, de esta clínica de la urgencia mediante estos dispositivos? Poder alojar algo de ese real, digamos, y que la persona pueda anudarlo, digamos, al discurso, pueda darle un sentido, pueda ponerlo en palabras. Eso de por sí, digamos, ya provoca un efecto terapéutico y una disminución de los síntomas. Por lo menos, digamos, en mi experiencia se ha podido dar una respuesta a las urgencias que venían y que consultaban. Igualmente, muchas veces, bueno, aparecían ciertas dificultades, como las cuestiones de esto de la virtualidad, que la parte de la población no estaba adaptada a las aplicaciones que se utilizaban. Les explico así de forma general. Está la página del Ministerio de Salud, en donde un usuario, una persona que consulta, puede hacer clic ahí y se comunica por videollamada mediante este tipo de plataformas con un profesional. Hay un botoncito ahí que dice salud mental. Entonces nos pone en jaque a los profesionales esto. Bueno, cómo ir improvisando, creando, como decían hace un rato, instrumentos o modos, digamos, de generar estas redes para que el usuario, digamos, esté contenido. Y por otro lado, cómo hacer para cómo ir interviniendo, digamos, en el momento de la urgencia, en el momento de la clínica. Así que, bueno, eso sería más o menos mi intervención. Por ahí. Sí, me parece importantísimo esto, lo que plantea Joaquín en el tema del teletrabajo, en una mirada hacia el usuario y hacia la calidad, ¿no? Y hacia la garantía que necesita este usuario, esta usuaria, para poder acceder a un derecho que sería la salud en este caso, ¿no?
y cómo fuimos transformando toda esta variante que teníamos, pero también es, no sé si Raúl vos vas a hablar de un caso especial, ¿no? A ver, Voy a hacer una mención, sí. dale. Sí, bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Además, quiero resaltar el hecho de que 3 intervenciones se orientan desde el psicoanálisis, así que el psicoanálisis tengo un espacio, una presencia aquí, me parece algo digno de destacar. Y quisiera como retomar algunas cosas que dijeron, por ejemplo, el tema de la accesibilidad. Me parece que esto nuevamente planteó la vieja pregunta por la accesibilidad y que es un tema que salió a la luz ahora con este contexto de pandemia y que lo viven también en educación. Nacho decía, ¿no? La creatividad que tuvieron que poner en juego los docentes, también nos encontramos en juego, tanto los docentes como el personal de salud, con qué pasa con las personas que no acceden, digamos, a la tecnología, la gente que no tiene en su casa un celular, la gente que no tiene descargadas las aplicaciones, o que no tiene internet, o que no tiene wifi. ¿Qué está pasando con esta población, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con que, si bien ya existía la terapia online, acá en Argentina por lo menos, era algo visto con cierta suspicacia, ¿no? No estaba muy bien visto, digamos. Eran algunas prácticas aisladas, algunas personas que por ahí del interior de la provincia querían alisarse o atenderse con alguna figura reconocida de Buenos Aires, entonces recurrían a ese tipo de terapias, pero no era algo habitual y no estaba bien visto inclusive. Entonces esto nos arrojó nos puso en una elección forzada, ¿no? Para tomar un término del psicoanálisis, donde uno tiene que elegir, pero una de las elecciones no es viable y nos queda solo una opción, que fue empezar a atender, digamos, ponerse al teléfono y ver qué pasaba allí y qué respuesta le podíamos dar a esas personas. Entonces esto nos llevó a revisar también nuestros fundamentos, a ver si la teoría y los conceptos con los que nos manejábamos habitualmente podían dar cuenta de esta modalidad de atención, si respondían, si había que modificarlos, si teníamos que recurrir a nuevos conceptos o no, o si con los mismos conceptos podíamos dar cuenta de esto. Bien, nos encontramos con que desde el psicoanálisis, y en particular desde el psicoanálisis como fue reformulado por Lacan, es una práctica de la palabra. Como muchas psicoterapias, pero particularmente para el psicoanálisis se trata de una práctica de la palabra. En el psicoanálisis uno no recurre tanto a los hechos, a la conducta, a decirle al paciente lo que tiene que hacer, a diferencia de otras terapias que usan la palabra como un medio, pero para quizás indicarle algún ejercicio de respiración, para darle actividades, para darle tareas. Eso fue, digamos, una línea que cobró mucha fuerza dentro de esto de la atención telefónica. Considerar que los síntomas de ansiedad eran un efecto directo del temor a la pandemia, por lo tanto los tratamientos se orientaban a darles a las personas ejercicios o tips para calmar la ansiedad, es decir, cómo dormir, cómo comer, cómo respirar, cómo organizar su vida cotidiana. Eso que es general, eso que atraviesa a toda la sociedad, a toda la provincia, el país, la región, el mundo,
afecta en un punto particular y singular de esa persona. ¿Por qué lo afecta a él? ¿Y de qué manera lo afecta a él? ¿Por qué a algunos los afecta y por qué a otros no? Entonces, es ir como de lo general a lo singularidad, a lo particular del sujeto. A ver qué se le pone en juego, qué le toca la pandemia. Y así es que nos encontramos con muchas situaciones, digamos, cuando uno se pone a escuchar un poco más, a preguntar a la persona por lo que le está pasando, nos encontramos que, digamos, la situación de pandemia, la situación de cuarentena, la modificación en la vida, le ha tocado en algún aspecto particular que le ha provocado angustia, ya sea porque se han modificado las relaciones con sus familiares, porque se han modificado las relaciones con lo que hacía, o porque alguien ha cambiado, o porque le ha tocado un viejo punto traumático, vamos a decir, que aparecía ahí como desconocido para él, o que suponía superado. Nos damos cuenta de que aparece nuevamente como esta multiplicidad, digamos, esta variedad, con que cada persona es diferente y lo afecta de un modo diferente, y vamos a escuchar allí qué es lo que sucede. Entonces, mínimamente el psicoanálisis, entonces, digo mínimamente repasar como algunas cuestiones teóricas. El psicoanálisis trabaja con la palabra. De hecho, muchas veces la mirada está excluida en el psicoanálisis, es decir, que uno no lo ve, no lo está mirando a su psicoanalista porque va y se acuesta en un diván. Por lo tanto, también a veces no siempre es necesario hacer una videollamada para hacer esto. Muchas veces, la mayoría de nosotros recurrimos solamente al teléfono, el solo hecho de escuchar a la persona nos permite quizás escuchar mejor a nosotros. Y bueno, en algunos casos las personas sí, ahí se puede ver, digamos, del lado de las personas que llaman y que consultan, qué es lo que necesitan. Ahí nos podemos preguntar también. Nosotros podemos trabajar con la palabra tranquilamente. Escuchamos a una persona y de lo que vamos escuchando, vamos preguntando, vamos interviniendo, y la cosa funciona. Ahora, del otro lado, alguien que no está acostumbrado a las tecnologías, o que no está acostumbrado a hablar por teléfono, que le resulta difícil hablar con un extraño, ¿qué pasa del otro lado? ¿Cuál es la transferencia? Nosotros desde el psicoanálisis, otro concepto fundamental es la transferencia, es decir, ese vínculo, es eso que se le supone a quien va a escuchar, ya sea que se le suponga un poder, el poder de curarnos, que se le suponga un saber hacer particular, o que se le suponga un amor, o una importancia, o una autoridad. Es decir, ¿quiénes somos nosotros, seres anónimos, para que alguien nos llame y se ponga a hablar, digamos, y que crea en lo que nosotros por ahí tenemos para decirle? Y entonces nos encontramos con que, bueno, ya desde el momento en que alguien llama a estos números, a estos servicios que están disponibles, supone que hay un otro allí, supone que hay un otro que va a responder y que va a dar alguna respuesta a su sufrimiento. Generalmente es el otro del Estado. Entonces se vio que la gente se apoyó mucho en el Estado, apareció la figura del gobernador, digamos, como alguien que aparecía todo el tiempo en los medios, transmitiendo un mensaje que generaba como cierto alivio, cierta seguridad a la población, de decir, bueno, estamos siendo cuidados, hay unos equipos, hay personas que están para atendernos. Me parece que eso dio, digamos, como le dio un peso a nuestras intervenciones, es decir, que la gente no llama al vacío, llama sabiendo que hay ahí un Estado protector, un Estado benefactor,
y que pone al servicio de la gente profesionales de la salud que están para atenderlo. Bien, eso en cuanto, entonces se supone que hay allí un saber, se supone que hay expertos que están listos para escucharlo. Bueno, en algunas personas, otras personas están más habituadas a la tecnología y a otras personas como que transcurre su vida cotidiana en relación a la tecnología. Por lo tanto, hablar con todo tipo de personas y hasta mantener relaciones amorosas o sexuales, digamos, por videollamada o por teléfono, nos da una idea de que la vida de la gente transcurre en los medios, estos medios tecnológicos, ¿no? En las redes sociales. Es decir, que no es inocuo, digamos, no es un pasatiempo o algo pasajero, ¿no? La gente vive, se conecta, se comunica, ama, odia, todo, digamos, en las redes sociales, mucha gente. Por lo tanto, se puede, digamos, sostener un vínculo terapéutico. Vínculo terapéutico que no es en el aire, tampoco, como decíamos y como mencionaron mis compañeros, tiene que haber un sistema por detrás que acompañe eso, porque yo no puedo acompañar solo a una persona, porque si esa persona tiene un problema médico o tiene una urgencia, o tiene un riesgo, digamos, para su salud o su integridad, yo necesito estar articulado con un sistema de salud. Sé que puedo activar una ambulancia que va a ir a la casa de esa persona y lo va a ver. Nosotros en la provincia tenemos una particularidad que nuestro sistema de emergencia médica, el SAME, cuenta con salud mental, es decir, que cuenta con psicólogos que pueden acercarse en una ambulancia, evaluar el riesgo, evaluar una urgencia de salud mental. Contamos con guardias de salud mental, entonces tenemos ese respaldo. Porque, bueno, también pensando en la salud, no solo en la oferta que uno le brinda a las personas, porque quizás no sea suficiente con una llamada telefónica, sino la salud del que atiende. Perfecto. Bien. Y bueno, y para finalizar, digamos, como esa viñeta que me habías comentado, digamos, es el caso de una persona que llama porque manifestaba como síntomas de dificultad para respirar, ansiedad, y empieza a llamar a los servicios médicos. Los servicios médicos hacen esta pesquisa de síntomas y se dan cuenta de que no era, digamos, un caso de COVID, sino que era un caso de ansiedad. Cuando esta persona nos ponemos en contacto con él y vemos esta situación de ansiedad y le damos la posibilidad de que empiece a hablar de qué era lo que pasaba, ocurre que su prisa, la ansiedad era una prisa, era una desesperación por hacer algo y un gran temor. ¿Cuál era su temor, digamos, en realidad? Digamos? Era su temor frente a su grupo familiar, digamos, su pareja y su hija que no respetaban las medidas de aislamiento y de seguridad que él estaba haciendo. Entonces pasamos de miedo a la enfermedad o tener síntomas de enfermedad a una cuestión de ansiedad. Y después vemos la verdad detrás del trastorno de ansiedad, digamos, de este síntoma de ansiedad que era su impotencia frente a su familia de no poder, digamos, de que no sea respetado, digamos, de que sus medidas de seguridad no sean respetadas y el dilema, digamos, que era, digamos, lo que venía él de alguna manera sin poder expresar, que era de continuar en esa familia o tomar la decisión de irse, digamos. Con lo cual se abría, digamos, un panorama mucho más amplio y de hecho esta persona luego empezó y continuó con un tratamiento y cuando se pudo continuar con ese tratamiento de forma presencial, lo hizo. Una persona con cero relación con la tecnología, ¿no? Era una persona de 80 años que pudo sostener un tratamiento virtual y que después lo continuó presencial. Bueno. Buenísimo.
Digo que en el transcurrir y en la transformación, por un lado, los que teletrabajan, como hemos tenido que transformar esto, ¿no? De la psicología presencial a la psicología online, los actos éticos que tenemos que resguardar en nuestras prácticas, pero también la necesidad de los usuarios y las usuarias que vos venís diciendo, ¿no? Algunas condiciones que se tienen que ir transformando, por ejemplo, la conectividad, que después nos van a contar cómo es en el ámbito de la docencia esto, ¿no? Si funciona como barrera o no. No sé si alguien más quiere por ahí comentar, según esto que está hablando los colegas, en relación a las prácticas en telemedicina específicamente y cómo se hacen los actos médicos, cómo se hacen los actos psicológicos, que son muy necesarios, ¿no? La cuestión ética en esto también. Si no hay nada, arrancamos con Jime Alfaro, que es otra de nuestras disertantes. Jime es licenciada en Psicología, egresada de la UCSE, de la Universidad Católica Santiago del Estero. Es especialista en Psicología Clínica y Comunitaria, ex residente de la Residencia de Psicología Clínica y Comunitaria. También trabaja con psicoterapias cognitivas, diplomada en género, derechos y movimientos de las mujeres, auxiliar de la Cátedra de Metodología de la Investigación, adjunta de Psicología Evolutiva en la Licenciatura de Trabajo Social. ¿Arrancamos, Jimé, querida? Hola, ¿Querés ¿me escuchan? Te escucho Sí. bajito, ¿podés acercarte un poquito más o aumentar tu...? A ver. Hola, ¿ahora? Perdón, y Jime también pertenece al equipo del doctor Max Agüero, que es la representante hoy día acá en el panel. Bien. Ay, Hola, te pido mil disculpas, Jime, pero tengo que aclarar también que Raúl, Joaquín y Sara también pertenecen al equipo de Teresa Contreras, que es una profesora de la universidad. Sí, Perdón. no hay problema. Bueno, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación al 7º Seminario Internacional de Integración Regional, lo cual para mí es una oportunidad enorme para poder compartir las experiencias, los modelos, los dispositivos y algunas reflexiones que, bueno, obviamente vamos a ir hablando en el trayecto de esta charla, ¿no? Ani, no sé si me podés poner el power. ¿Listo? Bien. Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente acerca de los aspectos relacionados con lo que es el teletrabajo y lo que es la salud mental. El objetivo fundamental es poder más que nada poder descubrir y discutir y describir el teletrabajo y los posibles riesgos psicosociales que pueden ir generando a la salud mental a partir de la experiencia propia que tuve, ¿sí? Tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de educación, y con el acercamiento acerca de los sujetos y sus singularidades de esta experiencia. Bien. Para dar inicio, me parece importante hablar un poco de lo que es la salud y el trabajo, lo cuales de alguna forma son procesos múltiples y complejos, ¿sí? Los cuales están influenciados entre sí. Sin embargo, en la actualidad, ante la situación de pandemia, se han presentado algunos emergentes que pueden ir influyendo los posibles riesgos en lo que es el proceso de salud, ¿sí? Y obviamente lo que es la enfermedad, hablando de lo que es la ley 26657, ya no hablamos de enfermedad, sino hablamos de los padecimientos, ¿no? Y que a partir de estas nuevas transformaciones, es decir, las formas de trabajo, ha podido ir modificando ciertas situaciones y ciertos riesgos también en lo que es el personal que está al frente de esto. Por eso yo marcaba mucho esto, ¿no? Desde alguna manera yo lo he titulado a esta experiencia, la salud mental desde la presencialidad al mouse en tiempos de pandemia, ¿no? De cómo ha ido modificando esto, ¿no? De pertenecer en algún momento, de estar tantas veces, ir a trabajar de esta forma presente, a pasar directamente a la virtualidad o al mouse. Si bien, bueno, a mí me parece... No. También me parece importante en relación a poder definir un poco lo que es la definición de lo que es el teletrabajo, me parece también importante poder marcar que dado
que si bien la historia del teletrabajo inicia en el año 1973 aproximadamente, gracias a un ingeniero de la NASA, a mí me parecía importante poder tomar los autores que son, en este caso, Conner, que son los más cercanos de lo que hoy se viene trabajando, ¿no? Ya que ellos lo definen al teletrabajo o al trabajo a la distancia como un modo de empleo en el que el trabajador está localizado de alguna forma remotamente en alguna oficina central, ¿sí? O en un centro de producción, con o sin contacto cara a cara con cotrabajadores, pero que también permite la comunicación vía el uso de alta tecnología en los sistemas de comunicación. Yo a esta definición le agregaría también no solamente que nosotros podemos estar trabajando de forma deslocalizada en una oficina central, sino también de forma deslocalizada desde el domicilio, ¿no? Entonces eso sí me parece importante agregar ahí, porque también lo podemos hacer desde la casa. Ahora sí, Ana, por favor, pásame. Ante esta definición, a mí sí me parece como importante también destacar que en el contexto del coronavirus es interesante destacar dos aspectos fundamentales, por sus características, ¿sí? Primeramente, un cambio de costumbres y estilos de vida que va a empezar a tener de alguna forma el sujeto que está atravesado por esto de lo que es el teletrabajo, pudiendo tener, por un lado, tantos efectos positivos u efectos negativos, en lo que es nuestra salud mental, como así también a nivel físico. Y por un segundo lado, o un segundo aspecto, el repercutir en aspectos como lo que son la estructura de la organización, las relaciones laborales, las relaciones personales, ¿sí? Si bien sabemos que la vida antes y después del coronavirus no va a ser la misma, el teletrabajo se empezó a transformar, y ahí comparto un poco con los chicos, una actividad rápida para poder desarrollar y dar también un recurso a lo que es la situación de pandemia que hoy nos atraviesa, ¿no? Y también el teletrabajo llegó a ser clave de transformación de lo que es la era digital. Si bien hace años, como decían acá los compañeros, viene ocurriendo realizar el teletrabajo en algunos países, como países desarrollados económicamente y tecnológicamente, en la Argentina es utilizado con mucho más velocidad, mucho más fuerte, de forma más marcada, o podríamos decir de manera más arraigada, en lo que es el sistema de salud, ¿no? En este caso, como los chicos marcaban, los compañeros, lo que es la telemedicina, lo que es o también llamado telesalud, ¿sí? A la forma de poder asistir a las personas que necesitan, digamos, ayuda ante cualquier eventualidad de lo que ya sea en salud mental o lo que es medicina, ¿sí? Entre otras. Sin embargo, me parece ahí también importante marcar es que en el estado de la cuarentena obligatoria se obliga o se obligó a poder adoptar, digamos, lo que es el teletrabajo en todos los sistemas, ¿no? Y no opción, sino como una única alternativa para poder dar respuestas, colocando así al sistema, en este caso al sistema educativo, en jaque. O sea, nos colocó, yo trabajo en educación también, y nos termina colocando en una situación casi, por decirlo, ineludible, ¿no? Para poder comenzar también, como nosotros, como docentes, a poder problematizar numerosos aspectos que hacen a la enseñanza, al rol docente, a poder plantearnos diferentes desafíos, a plantearnos cómo también muchas veces esto de poder empezar a trabajar desde la virtualidad no hace no solo repensar, sino también nos obliga capaz también a renunciar muchas veces a las prácticas habituales que en muchos casos son realizados de forma mecánica o de manera automática, ¿no? Y esto nos permite también poder empezarnos a nosotros a interrogarnos varias cosas que si bien este escenario es de manera excepcional y transitorio, debe ser problematizado. Y esto lo hablábamos con algunas colegas que, desde la docencia, poder empezar a cambiar o poder empezar a reflexionar de alguna manera acerca de qué docente uno quiere ser y no qué tiene que hacer, ¿no?
si bien hablaban un poco también de la creatividad, es poder empezar a buscar esos interrogantes que nos hacemos y poder empezar a pensar desde otro lado esto de lo que es el teletrabajo. Si bien hoy las TICs nos dejan con experiencia el poder trabajar de forma remota y poder trascender a otros lugares que muchas veces nos cuesta llegar, hoy esto se encuentra, digamos, todavía en continuo desarrollo, y más en nuestra provincia de Jujuy, ya que debemos empezar a poder utilizarla de la mejor manera. Perdón, Ani, ¿podrías cambiar? Sí. Bien. Y agregado a esto, en realidad me parece que hay algunos autores en donde ellos refieren acá que el mal uso o adaptación a cualquier medio o da lugar muchas veces a respuestas desde la psicopatología, ¿no? En este caso que pueden ser, digamos, tanto emocionales, tanto cognitivas, tanto conductuales, siendo todas estas producto del estrés, ¿sí? Por eso me parece ahí también importante remarcar un poco que para poder, digamos, entender a la enfermedad o los padecimientos mentales a partir de esto, es importante entender la relación entre los precipitantes, ¿sí?, que es el medio ambiente, los predisponentes, que son las características individuales, y que esta relación, de alguna forma, podría determinar la aparición de de síntomas o de algún padecimiento mental. Siempre nosotros entendiendo que los factores predisponentes, entendidos generalmente como características individuales en síntomas o en el padecimiento mental, va a depender, digamos, de 3 factores fundamentales. Uno de ellos va a ser la genética, ¿no? La genética, a ver, tenemos que tener en cuenta que es un amplio grupo de enfermedades mentales que tienen un componente genético importante, la mayoría, ¿sí? Por otro lado, otro factor va a ser, digamos, las características de la personalidad. Otro factor va a ser los antecedentes, que tenemos antecedentes médicos, antecedentes psiquiátricos, en donde los antecedentes psiquiátricos, el tener antecedentes psiquiátricos nos predispone mucho más a la aparición de un nuevo cuadro de la misma naturaleza, ¿no? Y es ahí donde me parece necesario marcar que se procure de alguna forma poder, digamos, tener un entorno de trabajo mucho más saludable, ¿no? Y en caso que no se logre esta situación, las respuestas del organismo van a afectar, digamos, a la salud, al bienestar, a la calidad de vida del que padece, pero no solo del que padece, sino también de las personas que nos rodean, ¿sí? Otra diapositiva, Ani. Y siguiendo un poco a lo que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud reconoce, digamos, que tanto, por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad, el síndrome de burnout, ¿sí?, que es el síndrome de quemarse en el trabajo, son posibles enfermedades o padecimientos asociados al trabajo, ¿no? Yo acá pongo en la diapositiva que, bueno, a ver, la depresión, los síntomas que pueden empezar a aparecer ante esto es problemas de concentración, la alteración en la memoria, sensación de torpeza en lo que es el sentido cognitivo, problemas a la hora de tomar las decisiones, dificultades a la hora de dormir, ¿no? Y en los trastornos de ansiedad se empieza a notar mucho más, digamos, que se reduce más a lo cognitivo, ¿no? La dificultad de poder concentrarse, la falta de poder, por ejemplo, dificultad para poder terminar ciertas tareas, la sensación de tensión de manera mucho más permanente, ¿no? Y el síndrome de burnout es esto de, empiezan a sentir, si bien es el síndrome de quemarse en el trabajo, pueden empezar a aparecerse síntomas como la sensación de poco sentido, dificultad para iniciar el trabajo, la irritabilidad, la poca paciencia, lo cual a mí me parece, y agregado a esto lo que dice la Organización Mundial de la Salud, poder agregar otro que viene relacionado con las TICs. En este caso, el nuevo concepto denominado, ¿qué es el tecnoestrés? El tecnoestrés, Ani, no sé si me escuchás, la que sigue. Ahí está, gracias. ¿Qué es el tecnoestrés? El tecnoestrés es esta nueva patología que va a surgir
como consecuencia de no poder trabajar con las nuevas tecnologías, ¿sí? Que se manifiestan de dos maneras distintas, pero siempre van a estar conectadas entre sí. La relación conflictiva con las tecnologías de la información y muchas veces también aparece la identificación exagerada. Ambas manifestaciones, ¿sí?, aparecen en la vida diaria y se expresan desde la tensión, ya sea ante la imposibilidad de manejar un celular, una tablet, una computadora, hasta la ansiedad o la obsesión por extender las jornadas laborales, por estar conectado a Internet mucho más horas que lo que corresponde, ¿sí? Por eso, y por esto me parece importante marcar que el teletrabajo, si bien trae, digamos, aparejado algunos riesgos en la salud física del trabajador, ¿sí?, es importante, de alguna forma, conseguir algo mucho más saludable, ¿no? Si bien hoy no hay indicadores claros para hablar de una influencia directa en que el teletrabajo y la aparición de enfermedades mentales puedan estar directamente influenciadas, pero sí podemos decir, y con la experiencia, digamos, que vengo, digamos, transitando en diferentes lugares y hablando, digamos, con diferentes colegas, podemos decir que si el lugar de trabajo no es adecuado, sí se podrían empezar a aparecer síntomas tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿sí? La próxima diapositiva, Ani. Por eso me parece a mí fundamental que el teletrabajador, aún sea realizando el trabajo en su domicilio, pueda optar por prácticas de autocuidado, ¿sí?, estableciendo más que nada rutinas que le permitan incorporarse al rol del trabajador, logrando diferenciar los espacios laborales de los esparcimientos, ¿sí? Esto va a influenciar y va a ayudar mucho a su bienestar y a la calidad de vida, facilitando de alguna manera un ambiente mucho más sostenible para la adecuada ejecución de sus labores, ¿sí? Y a mí siempre me parece como importante poder marcar es que, a ver, es importante cuidar nuestra salud mental, porque sin salud mental no hay salud ni tampoco trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo. Voy a dejar de... Buenísimo, muy lindo. También es importante, no sé si hay alguno que quiera comentar sobre algunas cuestiones en relación a este impacto que hablaba la Jime sobre el teletrabajador, que es muy interesante. Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral y en el ámbito común. Vamos a ver condiciones X, ¿no? Del ámbito de trabajo, el edificio, la luz y todo esto. Cómo se transforma estas condiciones que se pueden instalar como riesgosas en materia de teletrabajo, ¿no? Es muy interesante y muy importante hablar sobre qué condiciones tendría que tener, ¿no? Desde por ejemplo, pienso, ¿no?, desde la silla donde me siento a teletrabajar, el ámbito donde yo puedo estar, y también, y remarcar algún aspecto importantísimo con el que estamos nosotros trabajando en algunas investigaciones, es la doble presencia y con la perspectiva de género. No sé si hay alguno que pueda comentar en relación a esto, porque nos pasa a las mujeres que teletrabajamos en casa, pero aparte cocinamos, limpiamos, cuidamos a los chicos y nos hacemos cargo de la educación de ellos en este tiempo de pandemia. No sé si hay algún varón que lo hizo, pero sé que conozco más mujeres que están haciendo este trabajo doble, y es importantísimo poner ahí la cuestión de la doble presencia, ¿no?, en materia de las perspectivas de género, en relación al teletrabajo específicamente. ¿Habrá alguno que pueda comentarnos algo? En particular, a mí me llamó mucho la atención cuando exponía Jimena, que la verdad que es una experiencia bastante interesante la que cuenta, la que plantea. Y me llamó mucho la atención cuando ella planteaba el uso de los espacios y cómo este uso de los espacios genera determinadas condiciones dentro de la personalidad que termina incidiendo en su salud, ¿no? Porque de repente de convertir la propia casa, como bien decía,
en un espacio de esparcimiento y ahora convertirla también en espacio de trabajo, seguramente va a crear condiciones que no van a ser favorables a la persona. Yo leía algunos autores que hablaban, por ejemplo, del síndrome del pijama, ¿sí? Me llamó mucho la atención, ¿sí? Que las personas no logran superar esa cuestión y no logran diferenciar cuál es el espacio de trabajo y cuál es el espacio de esparcimiento al estar desarrollando en el mismo lugar la tarea las 24 horas del día, ¿sí? Que es otra cuestión que en el estudio de caso que yo lo voy a comentar después también se plantea, ¿no? Que no sabes hasta qué punto es tu horario de salida laboral. Muchas veces estás trabajando las 24 horas del día y haciendo diferentes actividades, en donde entraría no solamente el dictado de clases en línea, sino también el hacer de la casa, como decía Ana, sino también la educación de los hijos. Así es. El profesor no solamente se convierte en profesor universitario, también se convierte en maestro de primaria. Así es. Y la persona, nuestro informante nos decía que hasta se convirtió en maestro de actividades especiales, porque no solamente enseña matemáticas, Música, sino tecnología, de todo, ¿no? prácticas, educación física. ¿Sí? Es decir, son muchas injerencias medioambientales que están influyendo sobre la persona, que sin ninguna duda tiene su impacto, ¿no? Su impacto en la salud, como se habían planteado en las 4 exposiciones que escuchamos. Perfecto. Bueno, ahora voy a presentar a nuestros dos últimos exponentes, que son Guara, la doctora Ethel Alderete, con cariño Guara, y a Ignacio Bejarano. En este caso, la doctora Alderete es profesora de la Universidad Nacional de Jujuy, la Facultad de Ciencia, de Filosofía, de Humanidades y Ciencias Sociales. Es aparte subdirectora de CISOR CONICET, es investigadora independiente de CONICET, es directora del Instituto de Ciencia y Técnicas Regional, ICTER, donde pertenezco. Es una gran amiga y es una mentora impresionante. Y después está Ignacio Bejarano, nuestro querido Nacho, que hoy está como vicedecano de la Universidad de Humanidades y Ciencias Sociales, es profesor también en la universidad, es investigador, es publicista también, igual que la doctora Alderete. Tenemos un vasto y gran recorrido de ambos, así que es un placer tenerlos aquí. Comencemos con Guara, si querés, Ignacio, y ahí vamos como dialogando entre los dos, me parece Perfecto. interesante. Bueno, yo tomé algunas palabras clave de las exposiciones anteriores y seguramente con Guara vamos a redondear la temática que estamos tratando. Sí. Bueno, yo voy a ver si puedo desde mi compu compartir mi presentación, a ver si la abro. Yo lo tengo si querés, ¿no? A ver si me deja share screen. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, entonces lo hago desde acá, así lo paso yo directamente. Bueno, en realidad lo que quería compartir las experiencias personales que hemos tenido en el dictado de nuestra clase en modo virtual. Y a partir de ahí, bueno, ver si podemos generar alguna conversación al respecto. ¿Ustedes ven bien todo esto? A mí me tapan ahí. Tenés que poner como compartir pantalla completa abajo. ¿Así? ¿Ahí va? Ahí está, ahí está. Bueno, en primer lugar, esto es para contextualizar la situación, en el sentido de que sabemos que a nivel mundial hay entre un 30-40% de la población que presenta problemas de salud mental, mayormente depresión, ansiedad. Obviamente que en ese porcentaje de población afectada estamos incluidos docentes y alumnos.
Y con esa base, sobre esa base llegó la pandemia, ¿verdad? Una situación inesperada, desconocida, de desenlace incierto, que seguramente de alguna manera afecta o influye sobre las condiciones preexistentes de salud mental que existían en la población. Mi presentación es muy corta, pero quería mostrar cuáles son algunas de las informaciones, resultados de investigaciones que han surgido desde el inicio de la pandemia en relación a lo que es específicamente el uso de las tecnologías para ejercer nuestra profesión de educadores, ¿verdad? Y más específicamente el uso de las aulas virtuales. En un resumen de los resultados existentes, podemos ver que hay poca investigación que se ha realizado sobre los docentes, sobre cuál es el impacto del uso del aula virtual en los docentes. Son pocas las investigaciones que se han hecho, pero de ahí surge información que muestra que esto está causando incertidumbre en los docentes, principalmente referidos a la falta de capacitación, a la falta de herramientas tecnológicas, y esta incertidumbre se refiere no solamente a nuestras capacidades como docentes, sino a que no sabemos cuáles son las capacidades y las herramientas con las que cuentan nuestros alumnos, ¿no? Digo, los docentes estamos en un rol que es de alguna manera similar a la maternidad o la paternidad, que muchas veces nos preocupamos más de nuestros alumnos o nos causa más ansiedad lo que puede estar ocurriendo con nuestros alumnos que lo que puede estar ocurriendo con nosotros mismos. También se refleja esto en la poca investigación que hay sobre docentes, y si ustedes ven en el segundo párrafo aquí, hay muchísima investigación sobre cómo está impactando el uso del aula virtual sobre los estudiantes. Aquí he puesto referencia de varios estudios, y si ustedes ven, algunos estudios corresponden a la época de la pandemia, son publicados en el 2020, pero ya venía desde hace tiempo atrás la producción de investigaciones sobre el uso de aula virtual y su efecto en los estudiantes, ¿no? Tenemos referencia desde el 2007 estudios, hay muchísimos. Y bueno, en un resumen, lo que se reporta es una percepción negativa de los estudiantes, que reportan estrés, ansiedad, mayormente justamente por la falta de herramientas y de equipo tecnológico y la falta de capacitación. Sin embargo, frente a estos informes de efectos negativos, otros estudios indican que a pesar de estos efectos que pueden considerarse negativos, si estas herramientas tecnológicas se manejan en forma adecuada, pueden constituir elementos que complementen de forma positiva las prácticas tradicionales educativas. O sea que, como en todo, hay aspectos negativos y hay aspectos positivos. Creo que alguno de los presentadores anteriores hizo la pregunta en referencia a la telemedicina, de si esto va a seguir,
si se va a reducir, de qué manera van a continuar estas prácticas luego de la pandemia. Y eso se aplica también para lo que se refiere a la cuestión educativa. Yo pienso que al ya habernos familiarizado, tanto estudiantes como docentes, con estas herramientas, es muy posible que su uso se extienda en forma complementaria más allá de la pandemia. Lo que quiero compartir ahora son, lo que les decía anteriormente, experiencias que hemos obtenido como experiencia en estos meses que estamos realizando esta práctica educativa a través de las aulas virtuales, nuestras experiencias personales. En principio, estamos dictando la cátedra de metodología de investigación en ciencias sociales a través del aula virtual y las herramientas que nos brinda la Universidad Nacional de Jujuy, que por cierto han sido muy adecuadas. Ya desde antes de la pandemia la universidad estaba promoviendo el uso de las TICs, de estas herramientas. Algunos habíamos tomado el desafío, otros no, en realidad yo no mucho, pero bueno, resultó que estábamos en condiciones con un equipo técnico de apoyo, ya formado y trabajando, con las herramientas de TICs para poder trabajar con el aula virtual ya establecidas dentro de la universidad. De esa manera nos encontró la pandemia, y bueno, fue darnos un empujón, y la verdad que no teníamos más remedio que ayornarnos, y así lo hicimos. No resultó complicado y difícil desde, por lo menos, mi perspectiva. Ahora bien, mi gran inquietud justamente, y mi ansiedad y mi angustia, era pensar en qué condiciones estaban los alumnos. Sí tenían el equipamiento tecnológico, computadoras, sí tenían conectividad, sí, cómo se iban a sentir frente a este nuevo desafío. En realidad eso era lo que me generaba más angustia. Entonces esto fue lo que estuvo ocurriendo en estos últimos meses. Teníamos 168 alumnos inscriptos en la materia, de los cuales 90 se contactaron a través del aula virtual. O sea que ahí ya hubo una proporción cercana a la mitad, menos de la mitad, pero cercana a la mitad de alumnos que ni siquiera se conectaron, ni siquiera se contactaron en el transcurso de estos meses. Y lo que muestro aquí, y lo que quiero compartir con ustedes, son algunas de las comunicaciones que tuvimos con los alumnos que sí estaban contactados y participantes, pero este es el tipo de comunicaciones que nos sigue generando inquietudes y preocupación. La principal preocupación, obviamente, es la profundización de las inequidades. Ya tenemos muchas en nuestra población de estudiantes, son muchos de ellos, hay una proporción muy grande de nuestros estudiantes que son personas de familias de bajos recursos. Y bueno, y la inquietud es sobre la profundización de las inequidades que tenemos entre nuestros estudiantes. Por ejemplo, citas de mensajes que recibimos de los estudiantes. Dice una estudiante: quería preguntarle qué trabajo tenía que hacer. Soy alumna que vivo en el campo. Solo bajo a Abrapampa, que es un pequeño pueblo de la Puna jujeña, para hacer los trabajos prácticos. Otra dice: quería comentarle mi situación al no tener internet ni un buen celular para poder ingresar al aula virtual. Otra dice:
Recién hoy, a fin de mes, pude cargar crédito para enviarle el trabajo. Soy del Talar, que es también una población rural de la provincia de Jujuy. O sea, uno de los temas es la falta de equipamiento, conectividad, recursos materiales para trabajar con el aula virtual. Otro aspecto es el manejo mismo de la tecnología. Una alumna dice, quiero preguntar si puedo mandar por correo electrónico el trabajo porque no me encuentro en Jujuy y no sé manejarme con el aula virtual y no tengo computadora. Otros aspectos es el aspecto laboral, justamente. Una alumna, un ruido ahí que no puedo evitar es de los vecinos. Otra alumna dice, mi dificultad está en el trabajo, en Humahuaca. Yo aquí vivo en el hospital y solo tengo un celular. Es una alumna que está trabajando en el hospital de Humahuaca. Humahuaca también es una población en la quebrada de Humahuaca, en área rural. Y otro tema son las cuestiones de salud que se fueron presentando. Nosotros comenzamos a dictar la cátedra justamente al momento que se producía el aumento exponencial de casos de COVID en la provincia de Jujuy. Y eso generó también bastante inquietud. Por ejemplo, una de las comunicaciones decía, quería comunicarle que debido a que me encuentro con COVID, no podré presentar el trabajo práctico. En otra instancia recibimos la comunicación de una alumna que nos contaba que había fallecido su padre. No quisimos indagar sobre si había sido en relación a COVID o no. De todos modos, el fallecimiento de un familiar en esas circunstancias en que se incrementaban los casos de COVID, que el sistema de salud estaba pendiendo de un hilo, prácticamente saturado, el fallecimiento de un familiar en las condiciones en que se producía, que era muy difícil poder acompañar a un familiar enfermo, aún lo es, en que no es posible despedirse de nuestros seres queridos en condiciones normales. También es un aspecto que nos preocupa, que nos llena de ansiedad. Y bueno, y es en este contexto general y en estas condiciones particulares en las que estamos desarrollando nuestras tareas de educación y que los alumnos están desarrollando sus tareas de formación. Simplemente para, bueno, compartir esto que es una experiencia personal, pero que seguramente se multiplica en los docentes en nuestra región, y más aún en quienes trabajamos en universidades que están ubicadas en regiones, entre comillas, marginales dentro de nuestros países, ¿no? Eso no son universidades de centros urbanos importantes, que son universidades que relativamente siempre han trabajado en forma de ciertas carencias en relación a otras que están ubicadas en zonas más afluentes. Además, en nuestro caso, con una población importante de alumnos que proviene de familias de zonas rurales, que se ha trasladado en estos tiempos de aislamiento a vivir con sus familias en zonas rurales, aún con mayor aislamiento y dificultades. Bueno, eso es lo que tengo que aportar, lo que quería proponer, y habíamos conversado con Ana, quizás luego de la presentación del profesor Bejarano, intercambiar reflexiones, comentarios y conclusiones respecto a esta cuestión. Sí, me parece interesantísimo, Guara. Bueno, Ignacio, Nacho, para poder ir avanzando con esto, pero digo, ¿cómo en el proceso del teletrabajo, en la docencia específicamente, por lo que contaba la profe Guara,
hemos visto también, hemos podido sentir mejor quienes trabajamos como docentes las desigualdades sociales, ¿no? Y las cuestiones de garantizar que hay que hacerlo, digo, hay que pensarlos en la pospandemia, si es que esto se instala ya como una modalidad, la virtualidad, para disminuir estas desigualdades, ¿no? Esto de los chicos y las chicas que están en la zona rural, de las personas que han atravesado situaciones dolorosas en sus familias y por eso no han podido. Hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Todos estos factores. Sí, Sí, a Nachito, no ver, sé si hay alguien más que quiera aportar. ¿Hay alguien que está levantando la mano? A ver. Si no, avancemos nomás, Nacho. bueno, a mí lo que traté de hacer es ir como para cerrar la mesa, para alargar la discusión. Fui marcando algunas palabras claves que me llamaron la atención a medida que fueron exponiendo los distintos colegas, ¿no? Algunas palabras clave como, por ejemplo, falta de capacitación, creatividad, transformación, adecuación, impacto, respuesta institucional, incertidumbre, inequidad, ¿sí? Son palabras que fueron surgiendo, que son comunes a la experiencia que yo les voy a contar, porque lo que yo les voy a contar es, como digamos, la otra cara de la moneda, porque la profe Alderete recién nos marcaba qué pasaba con su dictado de clase y cómo era la conectividad que tenían los alumnos y el desgranamiento que se produjo en su cátedra en particular, justamente por falta de esta inequidad y adecuación que tuvieron respecto a la pandemia y la forma de dictado de la asignatura. Ahora yo les voy a contar qué pasa del otro lado de la moneda con el personal docente. ¿Mm? En la Facultad de Humanidades en particular, ha costado mucho implementar el dictado de materias a través de la vía virtual. En primer lugar, por una negación del personal docente, porque consideraba que las clases tendrían que ser presenciales, ¿no? Entonces se negaban a un dictado de tipo virtual. Esto llevó a una serie de trabajo de concientización que realizamos desde el equipo de gestión para tratar de implementarlo. Y miren ustedes de qué manera que recién pudimos comenzar las clases del primer cuatrimestre el 2 de agosto, del primer cuatrimestre cuando tendría que haber comenzado en marzo. La realidad de otras facultades, como por ejemplo la de ingeniería, es totalmente diferente a la nuestra. Ellos tuvieron la suerte de comenzar un poco antes. Pero a nosotros nos costó bastante implementar este tipo de dictados, primero por la cultura institucional del equipo, de los equipos docentes, ¿no? Que bien te planteaban la inequidad a la que hacía referencia la profesora Alderete, la falta de conectividad y la falta de los lineamientos necesarios como para poder implementar este tipo de dictado. Nosotros también tuvimos la suerte que en las últimas sesiones del Consejo Académico se aprobó de la creación de la UTIC, que es que trabaja dentro del marco de la Secretaría Académica, que justamente trabaja con las TICs. Miren lo que fue el destino, que terminó siendo un pilar fundamental después en la gestión en torno al dictado de las clases virtuales. Tuvimos muchas quejas de los docentes. Yo pude rescatar algunos estudios de casos, que ahora se los voy a leer, de una docente que nos planteaba que está sufriendo mucho estrés y ansiedad durante las cuarentenas impuestas para frenar la pandemia. Esto ella lo ve reflejados en síntomas físicos como insomnio, pérdida de apetito, mal genio, irritabilidad y cambios bruscos en su estado de ánimo. También reporta que demora en conciliar el sueño y cuando lo logra expresa no descansar bien y pérdida de apetito. Ella cree que estos síntomas se deben al estrés que le genera trabajar desde su casa en una labor para la cual además no estaba capacitada.
nos comenta que antes de la pandemia sus actividades se desarrollaban con clases presenciales y rodeada de gente. Bueno, los promedios por clase en la Facultad de Humanidades son cerca de 150 alumnos por aula. Así que imagínense el cambio brusco que tuvo este docente en su dictado de la clase. Entonces ya nos dice, se desarrollaban clases presenciales y rodeada de gente. Ahora contesta en una PC, sentado en una silla. Además, su bandeja de correos nunca se desocupa por la cantidad de preguntas de sus alumnos y ella siente que por más que trabaje, todo sigue igual. Siente que hace lo mismo desde que aparece el sol hasta que anochece y que es como una tarea sin fin. También tuvo otro inconveniente, que debió aprender a manejar una herramienta tecnológica que antes no utilizaba y esto le ha generado mucho estrés. Pues si se equivoca puede afectar el normal desarrollo de una clase o una calificación de sus alumnos, sin contar que no tiene un fácil acceso a alguien que la ayude. A ello debe sumársele que sus hijos reciben clases virtuales y que ha tenido que convertirse en maestro de varias materias, incluidas las especiales, por lo que además de trabajar como docente universitaria y de ocuparse del arreglo de la casa, también ha tenido que hacerse responsable de la educación de sus hijos. En un momento entendió que no estaba bien de salud y que necesitaba ayuda, por lo que llamó a su médico, pidió una cita médica virtual, la atendieron y fue derivada a consulta con una psicóloga. Ella reconoce estar muy sorprendida porque nunca había tenido estas reacciones. Reconoce haber sido siempre perfeccionista, pero la impotencia que siente frente a esta herramienta tecnológica en su casa sola ha sido un detonante para la ansiedad. Ana Millán, que es una psiquiatra, más o menos busca una explicación a lo que plantea esta docente y lo tomamos como referencia, ¿no? Ella dice de que desde que empezó el teletrabajo se disparó el uso de ansiolíticos y de hipnóticos, es decir, de los medicamentos que sirven para bajar la ansiedad y ayudar a dormir. Esto ha sucedido por múltiples razones. En primer lugar, porque pasar de trabajar en una oficina a estar todo el día en la casa fue abrupto y impuesto por un tema de salud pública. Las personas no la eligieron libremente. En segundo lugar, porque se invadió el espacio de habitar con el espacio de trabajar. Ya no soporta entrar al lugar de su casa donde acomodó su puesto de trabajo y le aterra pensar que ahora ya no le gusta un espacio de su hogar porque lo tiene asociado a la ansiedad y al estrés. Otra causa que señala la profesional es que al no haber el desplazamiento entre la casa y la oficina, se perdió el espacio mental para metabolizar y digerir los problemas del día a día. Esto es precisamente otro de los motivos por los cuales muchas personas están ansiosas y estresadas con el teletrabajo. No separan el horario de trabajo de la vida personal y no pueden ir, por ejemplo, al gimnasio o salir a dar paseos largos ni tomarse un café en algún lugar con amigos para desconectar. La gente ha tenido que inventarse nuevas formas de descansar o no lo hace porque todo ocurre en el mismo lugar. Además, el sedentarismo también afecta a la salud mental porque los trabajadores no reciben el beneficio de la actividad física y del ejercicio. Todo esto sin sumar la familia en la que las relaciones no son buenas y sus miembros han sido víctimas de violencia emocional o física. Esto es lo que nos lleva a las nuevas normalidades. Como pueden ver, muchas de las palabras clave a las que hacía referencia al principio y que han sido emergentes en las distintas exposiciones, vuelven a tomar vigencia en este estudio de espacio en particular. Estas nuevas normalidades, entre comillas, la gran pregunta es, ¿serán buenas, serán malas? La cuestión del género que también surge a partir de la lectura, la división del trabajo en casa, el uso de los espacios en común, transformar la casa en una oficina o en un espacio laboral, la pérdida de esa libertad
de sentir la casa como algo íntimo, donde uno desarrollaba su vida cotidiana con total normalidad. Entonces son todas cuestiones que creo que quedan abiertas a la discusión. Me parece de que respuestas puede haber muchas. Y bueno, veamos qué podemos aportar y cómo podemos ir desarrollando el cierre de este taller. Ujú. Digo, por ahí, como vos decías, profe Nacho, qué estrategias podemos plantear, ¿no? Desde el lado de la gestión, digo, desde el lado del Estado, de las universidades, para ir primero disminuyendo estas cuestiones en relación a las desigualdades que planteaba la profe, ¿no? La profe Guara. Y creo que en estas condiciones hubo como algunas cuestiones en la UNJU, ¿no? Como becas o como, Sí, hubo becas, algunas estrategias que se fueron planteando desde beca el de equipo de gestión, conectividad, ¿no? sí, hubo bastante respuesta institucional, pero no da abasto. Como bien planteaba Por la supuesto. profe Alderete, no llegan a cubrir ni el 10% de las necesidades que son emergentes de los alumnos que cursan nuestra facultad, que tienen una particularidad. Los alumnos nuestros generalmente vienen de clases muy necesitadas, ¿no? Y entonces a ellos les cuesta 3 veces más tal vez que al resto de acceder a este tipo de clases virtuales, ¿no? Es bastante complejo el tema, muy difícil de dar una respuesta acertada e institucional, pero bueno, yo creo de que lo que a mí en realidad me llama mucho la atención es el término nuevas normalidades, ¿no? Que muchas veces lo ponemos entre comillas. ¿Qué son las nuevas normalidades? La nueva normalidad es esto de la inequidad que hablaba la profe Alderete. A ver si alguien Bueno, yo quiere creo que las comentar. nuevas normalidades, discúlpame, Ana. Sí, 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 No, profe. yo pienso que, bueno, a todos, no sé, parece que gusta registrar nuevos términos, nueva terminología, pero yo creo que se enmarca dentro de lo que es los procesos de adaptación a las situaciones, a las distintas situaciones que pueden ser estresantes o no, pero está en ese marco. Pensar que la vida es una sucesión de cambios, y que, bueno, este es un cambio superlativo, pero que en nuestra vida diaria, y lo hemos trabajado bastante con Ana, esto de la adaptación al estrés es algo que desde la psicología se trabaja hace muchísimo tiempo, y que es, las nuevas normalidades no son más que nuevas adaptaciones a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que tiene esa capacidad de adaptarse. Yo cuando leías Nacho, ese caso, pensaba en las distintas capacidades que cada individuo tiene para adaptarse y lo que se llama confrontar, responder a las situaciones de estrés, depende de la conformación, como decía también la Jime, un aspecto que es los recursos individuales con los que contamos, Sí. ¿no? Entonces, algunos tendremos mayor y otros menor capacidad de adaptarnos y responder a esta situación de estrés. Bueno, y hay estudios que muestran la relación entre la resiliencia personal con la capacidad de dar respuesta a esta situación de COVID, estudios que se han realizado ahora durante la pandemia. Habrá que ver, yo digo, un trabajo que va a tener que ser un trabajo a nivel individual, porque cada alumno, cada docente, inclusive cada directivo, cada persona que está en la gestión, porque Nacho está en la gestión y yo me imagino lo que habrá sido y lo que es
ser decano y vicedecano en esta situación, ¿no? Que también los confronta a otro tipo de presiones que deben ser muy grandes, son muy grandes. Entonces, desde la psicología creo que habrá que desarrollar procesos de poder dar respuesta a las distintas situaciones individuales y ir como también un colega de ustedes comentó al principio en su trabajo de telemedicina, esto de brindar herramientas, ¿no? Eso me pareció muy interesante, que cómo respondían los psicólogos a las consultas en telemedicina. Una manera era brindando herramientas a las personas de cómo organizar su vida diaria. Y esas herramientas, imagino yo, que son distintas para cada individuo, dependiendo de las capacidades y herramientas individuales que tenga. Sí, sí. Digo, en este encuadre, como tenemos como varias cuestiones, ¿no?, que pensar. Primero, las nuevas normalidades desde la ONU, desde las organizaciones internacionales nos hablan de qué esfuerzos tienen que hacer los estados para poder tomar estrategias en este contexto de pandemia para garantizar la accesibilidad, por ejemplo, a la educación a nuestros estudiantes, pero también accesibilidad a las capacitaciones y a la adaptación a las TIC de docentes, ¿no? Así como en el ámbito de la salud también se tuvo que hacer esfuerzos desde los estados para poder garantizar la salud en tiempo de pandemia. La nueva normalidad dice que estas estrategias se tienen que incorporar como políticas públicas, como políticas de Estado, como políticas universitarias. Es importantísimo pensarlas, no en nuevas normalidades como, che, ¿qué vamos a hacer? No, sino que ir incorporando estrategias a las políticas universitarias que puedan hacer que disminuyan las barreras a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Sobre todo en un contexto como Latinoamérica, donde la mayoría de los estudiantes, y en Jujuy lo vivimos, tienen barreras de accesibilidad, de conectividad, de poblaciones rurales, de pobreza, o sea, de violencia, o sea, tenemos que trabajar con estas variantes también, ¿no? Y después, como dice la profe, en el contexto no podemos dejar de pensar en la salud mental, porque la salud mental es la que va a propiciar que podamos afrontar situaciones que nos genera la nueva normalidad, digo, ¿no? Tenemos que tener herramientas en relación a la salud mental, tenemos que propiciar el autocuidado que hablaba la profe Jime. El autocuidado es un término que vamos a tener que tomarlo como parte de nuestra existencia, porque vamos a necesitar, por ejemplo, cada 4 horas hidratarnos, marcar esto de sacarnos el pijama, los profes y quienes trabajamos en telemedicina, y provocarnos la necesidad de vestirnos como para ir a trabajar, aunque sea en un costado en la cocina de nuestra casa, saber que tenemos que tratar de estar 4 horas al frente de la computadora y después salir, incorporar a nuestra vida diaria, ¿sí? Tener responsabilidades compartidas con quienes estamos alrededor, nuestros esposos, nuestras parejas, y poder comenzar a adaptarnos a esto. Y un aspecto importante es incorporar los términos de resiliencia que traía la profe, porque esto es la posibilidad de adaptarnos, pero pensar que cada uno de nosotros tenemos estrategias de afrontamiento que podemos comenzar o a desarrollarlas un poquito más o comenzar a usarlas, ¿no?, en este contexto de post-pandemia que se nos viene, que también va a ser bastante duro como la pandemia. Bueno, a ver, no sé si hay alguien más que quiera comentarnos algo de otros espacios. Sabemos que los compañeros de Perú no han podido incorporarse a tiempo porque han tenido un problema con
con el tema de los horarios, pero es un placer estar con Latinoamérica aquí, así que nos gustaría escuchar un poquito más. Tenemos pocos minutos, ya tenemos que cerrar la mesa. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Muy bien, Marcos, un gusto. ¿Cómo están? Yo sí soy peruano, soy de Arequipa, de la Católica, de la Universidad Católica de Arequipa. Lamentablemente, como dices tú, hemos tenido algunas dificultades para poder ingresar, no solo por los horarios, sino porque muchos de nosotros no se nos informó que teníamos que entrar, que teníamos que bajar el Zoom. Luego me pedí una clave, nadie me dio la clave. Bueno, mi nombre obviamente que sí. Les explico esto porque seguramente que, como ustedes dicen, soy el único que está participando, ¿no? Bueno, yo quería hacerles llegar un comentario, ¿no? En mi caso, yo creo que hay que considerar que algunos de nosotros venimos siendo sobrevivientes ante esta situación que estamos viviendo, nos ha tocado vivir. Yo hablo a título personal porque este año para mí ha sido terrible, ¿no? Entonces, de salud, al inicio del año me detectaron un cáncer, me operaron, bueno, felizmente salí bien. Luego vino lo de la pandemia, me dio el COVID. Aquí lo que he hecho yo en lo positivo. Uy, Perdimos. ¿qué pasó? Se le cortó, Se desconectó. Sí, se le debe haber desconectado. Bueno, digo, ¿no? En este contexto también aparecen las particularidades de cada uno de nosotros como personas, ¿no? En esto de nuestros aspectos de salud. Bueno, Humberto dice que la nueva normalidad forma parte de una propuesta ideológica que busca que el Estado aparezca como el ente que resuelve los problemas de la población a cambio de restringir los derechos fundamentales. ¿Cuál es la respuesta de la universidad frente a esta situación? No sé si querés contestarle algo, Nacho. Estoy tratando de leer la pregunta. Que las nuevas normalidades es una propuesta ideológica en relación a que el Estado aparezca como ente que resuelve los problemas de la población, dice, para restringir los derechos fundamentales. ¿Cuál es la respuesta a la universidad frente a esta situación? Actividades, ¿sí? La búsqueda de estrategias dentro del marco en el que estamos desarrollando nuestra actividad para darle solución a los problemas que son emergentes, no justamente entrar a restringir los derechos fundamentales. Al contrario, uno de los derechos fundamentales es el acceso a la educación. Así es. Lo que yo planteaba en realidad era que no transformemos la cuestión esta de las nuevas normalidades, nuevas desigualdades. Es decir, que esas nuevas normalidades sean una normalidad inclusiva, en donde todos los actores de la universidad, tanto docentes como no docentes, como los alumnos, tengan la misma posibilidad de acceder a una educación pública y gratuita. En el marco de esas estrategias a la que vos planteabas, Ana, para que hacías referencia, de darle solución a las problemáticas de los pibes, ¿no? Y que todos puedan tener el acceso a la universidad. Estas cuestiones de los derechos fundamentales me parece que tiende más a, como bien dice Humberto, a una cuestión más ideológica, ¿no? Yo estoy hablando de una cuestión más práctica.
Así es. Bueno, Andrés de Colombia nos cuenta y dice que es de la Universidad Mariana de Nariño y si se deben implementar nuevas estrategias de seguimiento de las condiciones educativas, sociales y económicas de los estudiantes, teniendo en cuenta estos nuevos contextos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que nos tenemos que ir, ya son las 12:07, no hemos pasado por 30 minutos. Y Sandra dice que es docente de Santa María. La pregunta es, ¿qué tipo de soportes emocionales le están brindando a los estudiantes aquí? La última pregunta. ¿Qué tipo de soportes? Emocionales. En el contexto de la universidad se ha formado un equipo, ¿no? De colegas, de psicólogos y psicólogas que están trabajando para poder asistir en este contexto, ¿no? Universitario a docentes y a estudiantes. Pero también en materia general la provincia tiene como una rama de la telemedicina, que es la telemedicina en salud mental específicamente, y están trabajando cerca de 35 a 40 psicólogos y psicólogas de la provincia para poder asistir en el contexto de pandemia, ¿no? Bueno, ahora habrá que incorporar algunas estrategias post pandemia a esto, ¿no? Estas cuestiones de políticas públicas ya, que se Y lo están instalen como tal. acompañando, ¿no? Lo están ¿Cómo? acompañando. Los psicólogos acompañan a estos estudiantes, a estos profesores también, ante las situaciones que van emergiendo el día a día. Así que está bueno, digamos, la propuesta que también está brindando la universidad en ese sentido y los profesionales que están colaborando con eso. Exacto, exacto. Bueno, Romina de la Universidad de UNLAR de La Rioja nos dice que es excelente la charla del taller. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cerramos? ¿Sí? Sí, están muy buenas. Hay preguntas que están bastante interesantes que sería buena discutirlas, pero bueno, los tiempos no nos dan. Por ejemplo, Exacto. Teresa pregunta, dice, ¿en qué medida podemos lograr que la nueva normalidad se convierta en una herramienta de inclusión social y no excluyente? Saludos de Arequipa. Bueno, eso nos llevaría toda una mañana a discutirlo. Y sería armar un taller solamente para eso, ¿m? Para plantear y tratar de desarrollar nuevas estrategias de inclusión. ¿M? Sí. Bueno, el soporte, la verdad que está interesante. Lástima que la discusión se disparó un poquito tarde. Sí, Y tenemos un montón de cosas exactamente. para seguir Bueno, conversando. yo les agradezco a los profes y al equipo de salud mental que también estuvo en el taller. Seguramente, bueno, podremos dejar algún mail institucional, Nacho, no sé si te parece, para que otros profes se puedan conectar de alguna forma con la universidad y podamos ir compartiendo después de este taller otros espacios que son muy importantes compartir con Latinoamérica, ¿no? ¿Te parece que pongamos un mail ahí en Sí, el lo chat? ponemos, ponemos tu mail personal y el del vicedecanato FIX, que es el mail Vos institucional. pasame, Vicedecanato André, FIX. ¿podés poner el mail? Bueno, yo antes de que terminemos también quisiera agradecer el trabajo de Andrea, ¿no? Que fue nuestra asistente técnica, que estuvo en Sí. todos los detalles en esta conexión. Ella justamente era responsable de Agutí, para que hacíamos referencia hace un ratito. Bueno, la verdad que en este marco de la pandemia se ha constituido en un elemento re importante dentro de la facultad. Así que gracias, Andrea. Sí. Gracias por mencionarlo. Yo lo escuché atentamente respecto de todo el tema de salud mental, porque de verdad que fue un trabajo muy, muy arduo, muy abrumador. Todos nos llenamos de capacitaciones, todo el mundo quería poder acompañar a los estudiantes y bueno, estuvimos trabajando de verdad que fue en mucho estrés,
fue dificultoso poder dormir, despertarnos, me despertaba pensando qué es lo que tenía que hacer en ese momento, o sea, fueron muchas situaciones desde el lado, digamos, del acompañamiento técnico, ¿no? Y que también seguramente lo que escuché de la profe Guara respecto de los docentes, y creo que los alumnos también han tenido esas dificultades y esas ansiedades, sobre todo. Muy linda charla. Pásame tu mail, por favor, Nacho, Vice. Con respecto al Gracias, André, por el aguante, gracias a todos. La verdad que muy linda la jornada y la charla de hoy con todos los compañeros. Así que gracias también a vos, Andrea, a Ana. Disculpen, con Joaquín, respecto a a los Sara. emails, Ana, Andrea, Ignacio, ¿no se podrá circular los emails de todos los participantes? Porque al inscribirnos tuvimos que dar nuestro mail. No sé si hay muchos, si es factible de circular el email y la universidad de donde proviene cada uno, así podemos estar en contacto. Sí, Creo sí. que esta instancia, o este tipo de instancias, son buenos para poder establecer relaciones a futuro, ¿no? Entre los docentes, los investigadores, los profesionales, justamente en nuestra región, conocernos, saber qué referentes hay en los distintos países, las distintas universidades, y de ahí pueden surgir incluso trabajos colaborativos, intercambios, así que es muy importante que podamos tener la universidad y los emails de los participantes, si fuera posible. Perfecto, sí, esto es impresionante para poder hacer alianzas, así que vamos poniendo nuestros mails aquí. El encargado de sumar todos los mails va a ser el vicedecano, el mail del vicedecano, y de ahí vamos a poder comenzar a pensar en otros espacios, ¿no?, de construcción. Así Pero que bueno. Ana, poner los emails acá es un poco complicado, algunos se han ido, otros no se han podido conectar. Cuando nos inscribimos, tuvimos que dar nuestro mail, nuestra institución. No sé si se podrá rescatar esa información. Tiene razón la profe Alderete, vamos bueno. a pedir la planilla de inscripción. Bueno. Por ahí me gustaría agregar algo más, sobre todo agradecerles, digamos, a todo el equipo por la invitación, digamos, y dejarnos participar de nuestro encuentro, y también adhiero a lo que dice la profesora. Estaría muy bueno, digamos, tener los mails de todos los que participamos en este encuentro, por ahí para tener un intercambio, ¿por qué no también realizar un trabajo conjunto? Digamos, nosotros venimos principalmente desde el área de la salud, y escuchar, digamos, que en el área de educación se presentan muchas veces problemáticas similares, digamos, a las que fuimos enfrentando nosotros, e ir escuchando, digamos, las soluciones que fueron dando de los distintos sectores, me parece muy rico. Así que muchas gracias a la experiencia, a todo el equipo, a todos los colegas, a todos los asistentes, y bueno, esperemos que podamos continuar trabajando. Así es. Bueno, entonces vamos a tratar de encontrarnos con los mails de los participantes a partir de los organizadores, ¿sí? Y vamos a poder hacer una distribución por ahí más personalizada. Muchísimas gracias a todos por participar. Les agradezco la oportunidad de haber estado moderando este taller, y gracias a los ponentes. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Saludos a todos.